Lo que van a escuchar a continuación es una de las historias más mórbidas de experiencias paranormales que se conocen. Se supone que es de la vida real y hasta el día de hoy, incluso los investigadores más avesados sienten nervios con la sola mención de esta anécdota. Era un chico de 17 años que le tenía un terror reverencial al agua, pero había un pequeño detalle. No era sumergirse, no. Era estando ya dentro del agua. Cuando él se hallaba en su tina y se hundía debajo del líquido y miraba hacia arriba, no pasaban 5 minutos antes de que él viera un rostro muy extraño acercándosele, etéreo. El rostro de una mujer, de pelos largos y dorados, y de unos fríos, helados ojos azules. Y el rostro se le acercaba cada vez más, hasta que él gritaba dentro del agua, salían las burbujas, y emergía, y salía corriendo de la tina. Le pasó una vez muy de niño, pero el trauma empezó a cuajar ya de adolescente, porque le seguía sucediendo. Se metía en la tina, se bañaba, y cuando intentaba mojarse el pelo y sumergirse debajo del agua, y abría los ojos, el rostro de esa mujer, como hemos dicho antes, no tardaba en aparecer nuevamente. Mientras más lo meditaba, más raro le parecía a este chico esta historia, porque a medida que iba madurando, no podía creer que estas cosas le sucedieran a él. Ya cada vez se daba más cuenta de que era algo anormal, de que era algo siniestro. Y entonces, siendo que él era huérfano de madre, decidió preguntarle al papá sobre su madre. Pero he aquí el detalle. Resulta que su padre nunca le quiso hablar de su mamá. Lo postergaba esa conversación, quizá para cuando cumpliera los 21 años, quizá para cuando el papá creyera que el chico ya tenía una mentalidad que le permitiera no traumatizarse. Su madre había muerto hace muchísimos años y él no la recordaba. Pero un día tuvo una pelea muy fuerte con su papá. Y en el calor de las emociones, él decidió decirle lo que le pasaba. Decidió contárselo. Decidió explicarle que cuando él se sumergía en el agua, veía el rostro de una mujer que se le acercaba. Y que ese rostro y esos ojos azules de pupilas muy pequeñas le helaban la sangre. El papá rompió a llorar. Y esto era algo terrible, porque cuando ese hombre comenzó a derramar las lágrimas, era primera vez que el hijo lo veía así, y el hijo se emocionó mucho y empezó a llorar también. El papá, con un aliento de voz, le preguntó: dame más detalles de ese rostro. Y el chico se los dio. Se los dio temblando. Fue entonces cuando el papá le dijo: esa es tu mamá. Así era tu madre. Pero no le quiso contar nada más. Cuentan los testigos que en un acto de rebeldía, el chico decidió ir a una biblioteca. Aplazó los juegos de béisbol, aplazó los juegos de fútbol y se escabulló a la biblioteca pública. Y en la biblioteca pública tienen récord de todos los periódicos publicados. Así que pellizcando un poco aquí y allá, él sabía más o menos dónde buscar. Y encontró el obituario de su madre.
Resulta que ella había muerto cuando él era un bebé. Pero entre investigación e investigación encontró que la muerte de su madre ocupó más que un simple obituario en un periódico. Fue una noticia. Fue una noticia porque resulta que el padre de él asesinó a esta mujer. Pero he aquí el detalle. Lo hizo en legítima defensa, puesto que resulta que en la noticia que él estaba leyendo salía que esta mujer intentó ahogar a su propio hijo.